Hola alumnos, en este video conversaremos sobre la operación unitaria secado y el laboratorio correspondiente a esta operación unitaria. Lo primero que tenemos que entender del secado es que es una operación unitaria de separación, donde yo tomo un sólido húmedo y le retiro la humedad o el líquido que está mojando a nuestro sólido. La manera corriente de hacer el secado es contactar mi sólido húmedo con una corriente de aire seco. Y lo que empieza a suceder es que el líquido que está humedeciendo el sólido empieza a pasar desde el sólido hacia la corriente gaseosa. En este caso existe una diferencia de concentración para que eso se lleve a cabo entre el sólido húmedo y la corriente de aire seco. Como veremos en la próxima sección, donde analizaremos el fenómeno de transferencia de masa atingente a esta operación unitaria, lo que vamos a ver es que la masa se transfiere desde la superficie del sólido al seno del aire seco. Pero en esta primera instancia lo podemos entender que se transfiere desde el sólido hacia el aire seco. Y obviamente todos los fenómenos de transferencia de masa o de calor exigen un gradiente. Y en este caso este gradiente es de concentración entre la superficie del sólido húmedo y el seno del aire seco. Para poder llevar a cabo este proceso de secado existen varias metodologías. Y lo primero que tenemos que entender es que el proceso de secado no solo se transfiere masa, sino calor. Por ejemplo, podemos imaginar que el sólido húmedo tiene una menor temperatura que el aire seco. Por lo tanto, va a haber transferencia de calor desde el aire seco hacia el sólido húmedo, lo que va a propiciar y mejorar el secado del sólido. Y por otro lado, la transferencia del líquido hacia el aire seco. Por lo tanto, el fenómeno de secado, la operación unitaria de secado, involucra dos procesos: un proceso de transferencia de calor y un proceso de transferencia de masa. Tomando en cuenta aquello, existen distintos equipos de secado que pueden llevar a cabo esta operación unitaria. En este caso existen equipos adiabáticos o directos donde la transferencia de calor se lleva a cabo íntegramente del aire, tomando el aire caliente y contactándolo directamente con el sólido húmedo. Por otro lado, hay secadores no adiabáticos e indirectos, donde yo tomo una corriente de aire frío que arrastra la masa o el líquido que está en el sólido húmedo y se pone una placa radiante o caliente que transfiere el calor necesario para evaporar el líquido que está mojando el sólido. Y por último, existen equipos de secado mixto, donde una corriente de aire caliente y una placa caliente transfieren calor al sólido húmedo y el líquido se transfiere a la corriente de aire seco. En esta sección conversaremos sobre los fenómenos de transferencia de masa involucrados en el proceso de secado. Lo primero que tenemos que entender sobre el proceso de secado es que los líquidos ejercen una presión de vapor cuando están en contacto con el aire. De esta manera, si tenemos un sólido húmedo, podemos esperar que este sólido húmedo ejerza también una presión de vapor. La pregunta es si esta presión de vapor es mayor, menor o igual a la presión de vapor del líquido puro, ¿ya? Lo que podemos considerar es que si dejamos cerrado un sólido húmedo en un recipiente, lo que vamos a ver es que se ejerce una presión de vapor. Eso es un hecho, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Esta pregunta la podemos responder a partir de una curva de humedad de equilibrio. En esta curva de humedad de equilibrio, ¿qué se muestra? Primero, el cociente entre la presión de vapor del sólido húmedo dividido de la presión de vapor del líquido puro. Y se grafica este cociente en función de la masa de líquido partido por la masa de sólido, es decir, el contenido de humedad de nuestro sólido húmedo. Lo que se observa es que, trivialmente, cuando el sólido está completamente seco, tiene una cantidad de líquido igual a cero, no ejerce una presión de vapor. A medida que nosotros vamos aumentando el contenido de líquido, lo que empieza a pasar es que empieza a aumentar este cociente hasta que se llega a 1. A partir de este punto, todo el contenido de humedad adicional no ejerce una mayor presión de vapor. Entonces la respuesta a esta pregunta es que los sólidos húmedos ejercen a lo más la presión de vapor del líquido puro. La pregunta es, ¿por qué se da esta fenomenología? Lo que podemos entender es que cuando se tiene un contenido de humedad menor que este punto crítico que nos marca
que el sólido húmedo ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro, es que el líquido empieza a interactuar con el sólido. Y eso impide que este líquido abandone con facilidad la mezcla de sólido-líquido en el sistema de nuestro sólido húmedo. Por lo tanto, este líquido no es capaz de ejercer la presión de vapor como si estuviera libre. Cuando se alcanza este punto de humedad crítica, se ejerce exactamente la presión de vapor del líquido puro, es decir, el líquido no tiene ningún impedimento, ninguna interacción química con el sólido para abandonarlo. Por lo tanto, ejerce la misma humedad que la del líquido puro. Por lo tanto, se dice que a partir de este punto la humedad no está ligada, y abajo de este punto y desde la humedad cero se dice que la humedad está ligada, dado que está ligada con el sólido y no es capaz de ejercer la humedad que le corresponde. Tomando en cuenta al líquido puro, tomando en cuenta esta fenomenología, lo que nosotros podemos observar es que si tomamos un sólido húmedo y lo dejamos en contacto con el aire, lo primero que va a pasar es que instantáneamente una capa de aire que rodea este sólido muy delgadita va a ejercer una presión de vapor exactamente igual a la humedad de equilibrio de nuestro sólido dada por esta curva de acá. Obviamente la presión de vapor que está ejerciendo este sólido húmedo puede ser igual a la del líquido puro o menor a la del líquido puro dependiendo del contenido de humedad del sólido húmedo. Tomando en cuenta esta fenomenología, nosotros vamos a analizar cómo se seca un sólido. Y como adelantamos en la primera sección de este video, nosotros contactamos este sólido húmedo con una corriente de aire seco o con un contenido de humedad menor al contenido de humedad que le corresponde a la humedad de equilibrio de nuestro sólido húmedo. Por lo tanto, lo que vamos a observar es primero esta capa delgada de aire con una presión de vapor de saturación de nuestro sólido húmedo dado por esta curva de humedad de equilibrio, y a un punto determinado vamos a observar, alejados del sólido húmedo, vamos a observar que la concentración del aire empieza a ser constante. A partir de este punto, lo que vamos a observar es que la concentración del aire o del líquido en el aire no va a cambiar. Por lo tanto, la transferencia de masa va a ser entre la superficie del sólido húmedo y este punto donde la concentración del aire empieza a ser constante. Esta distancia o esta zona donde ocurren los cambios de concentración entre nuestro sólido húmedo y el aire se llama capa límite de concentración. Y ahí es un concepto súper importante y nos habla de cuánta distancia tiene que recorrer nuestro líquido para abandonar completamente el sólido húmedo. Por lo tanto, ahora lo que vamos a analizar es la siguiente pregunta. ¿De qué depende la velocidad de transferencia de masa o la velocidad de secado? En este caso, depende del espesor de la capa límite o la distancia que tiene que recorrer nuestro líquido para dejar completamente nuestro sólido húmedo. Y obviamente depende de la diferencia de concentración. Mientras más seco esté el aire, más rápida va a ser la transferencia de masa. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia de concentración mayor. Esto de acá, que nos dice que la transferencia de masa se transfiere más rápido cuando es más grande la diferencia de concentración, y mientras menor es la distancia que tiene que recorrer, se denomina la ley de Fick. ¿Qué nos dice la ley de Fick? Que la velocidad de transferencia de masa se directamente proporcional a la diferencia de concentración e inversamente proporcional a la distancia que separa estos dos puntos con distinta concentración. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá es que podemos modular la velocidad de transferencia de masa cambiando la diferencia de concentración o la distancia que tiene que recorrer el líquido o la sustancia que está difundiendo en nuestro sistema. Por lo tanto, nosotros sabemos por otro lado que un sólido húmedo se seca más rápido mientras más rápida es la velocidad del aire que pasa a través de él. ¿No es cierto? Eso es lo que se denomina un flujo convectivo. O sea, mientras más grande es el flujo convectivo, más rápida es la velocidad de secado. Eso lo observamos con un secador de pelo. Mientras más seteamos el secador de pelo con una mayor potencia, nosotros observamos que el pelo se seca mucho más rápido. Entonces, ¿cómo tomamos esa intuición y utilizamos estos conceptos para explicar esa fenomenología?
Primero, tomemos un fluido que se mueve a una velocidad V1 menor a una velocidad V2. Debido a que este fluido que se mueve a una menor velocidad tiende a estar menos pegado a nuestro sólido, ¿no es cierto? Porque tiene una mayor dificultad para acercarse al sólido, producto de que las fuerzas inerciales no son tan importantes y por lo tanto no son capaces de acercarse íntegramente al sólido. Por lo tanto, lo que vamos a observar es que la capa límite de concentración también es más grande, ¿ya? Por lo tanto, el líquido que está difundiendo en nuestro sistema de secado tiene que recorrer una mayor distancia porque la velocidad es menor y eso hace que la capa límite de concentración sea más grande y eso hace que la transferencia de masa sea más lenta. Por el contrario, cuando la velocidad del fluido es mucho mayor, el fluido tiende a pegarse mucho más a nuestro sólido, ¿no es cierto? Y eso hace que la capa límite de concentración sea más pequeña, producto de que el fluido está más pegado a nuestro sólido. Producto de eso mismo, la velocidad de transferencia de masa es mayor mientras mayor es la velocidad con que se mueve el fluido. Por último, ¿cómo podemos cuantificar la transferencia de masa? ¿Con qué parámetros se cuantifica? Uno de los parámetros importantes para medir la transferencia de masa es el flux de masa. ¿Y qué es el flux de masa? Es la cantidad de masa que deja nuestro sistema, en este caso el sólido húmedo, por unidad de superficie por unidad de tiempo. En este caso, en el proceso de secado, sería la masa evaporada partido por el área de secado, es decir, el área expuesta a la corriente de aire, partido el intervalo de tiempo que llegó en evaporarse esa cantidad de masa. ¿Y cómo se relaciona el flux de masa con la diferencia de concentración y el espesor de la capa límite? Se cuantifica a partir de esta ecuación de acá. ¿Qué nos dice esta ecuación de acá? Que el flux va a ser igual a un coeficiente de transferencia de masa. Este coeficiente de transferencia de masa depende de las condiciones fluidodinámicas de nuestro sistema. Es decir, por ejemplo, la convección forzada o natural que está sufriendo nuestro sistema por la diferencia de concentración entre esta capa delgadita que está rodeando a nuestro sólido húmedo y la concentración en el seno de del aire que está utilizado para secar nuestro sólido húmedo. Es importante hacer esta distinción entre convección forzada y convección natural. La convección forzada o movimiento forzado de un fluido a través de un sólido se da cuando yo utilizo un motor y hago que el fluido adquiera cierta velocidad. En cambio, la convección natural se produce por un movimiento macroscópico del fluido también, pero este movimiento macroscópico tiene otro origen, no tiene un origen mecánico, sí tiene un origen natural debido a las diferencias de densidad. Nosotros sabemos que el aire caliente tiene una menor densidad que el aire frío, por lo tanto el aire caliente va a tender a subir y el aire frío va a tender a bajar. Y esto hace un flujo convectivo por las diferencias de densidades que se dan en nuestro sistema. Por lo tanto, este coeficiente de transferencia de masa puede depender de las condiciones convectivas de nuestro sistema y depende de las condiciones convectivas de nuestro sistema, si son naturales o son forzadas. Por lo tanto, esta ecuación de acá va a ser uno de los parámetros que tenemos que determinar en nuestro laboratorio y obviamente va a depender de las diferencias de concentraciones que se dan en nuestro sistema. La pregunta es, ¿cómo podemos determinar esas diferencias de concentración en nuestro problema? Primero, la concentración del líquido muy alejado de nuestro sólido lo podemos encontrar a partir de un instrumento que se llama higrómetro. Y esto nos va a entregar la humedad relativa o absoluta de nuestro sistema, y esa humedad absoluta relativa la podemos transformar a unidades de concentración molar. De la misma manera, nosotros podemos tomar nuestro sólido húmedo, dejarlo en un recipiente cerrado y poner un higrómetro adentro. Y el higrómetro nos va a entregar la humedad que está teniendo nuestro sólido, y obviamente esa humedad va a corresponder a la humedad de equilibrio, a la temperatura de trabajo, y esa humedad la podemos transformar en una concentración y encontrar esta diferencia de concentración. Para las condiciones fluidodinámicas descritas, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a ver cómo se está evaporando nuestro sólido, ¿no es cierto? La masa que se evaporó, vamos a conocer el área, nosotros encontramos el flux y de esta manera podemos encontrar el coeficiente de transferencia de masa para nuestro proceso secado en las condiciones fluidodinámicas que se van a estudiar, que van a ser dos condiciones de velocidades distintas, una velocidad mayor y una velocidad menor.
obviamente nosotros esperamos que mientras mayor es la velocidad, mayor sea el coeficiente de transferencia de masa. Y eso obviamente es beneficioso para poder dimensionar equipos en el futuro. En esta sección explicaremos los fenómenos de transferencia de calor involucrados en la operación unitaria de secado. Para eso consideraremos un sólido húmedo que tiene una temperatura T2 y una corriente gaseosa que tiene una temperatura T1. Para que exista transferencia de calor, al igual que en la transferencia de masa, tiene que existir una diferencia de temperatura. Y la velocidad con que se transfiere el calor depende de la diferencia de temperaturas y de la separación de estos puntos con diferente temperatura. Por lo tanto, es una exigencia para la transferencia de calor que exista una diferencia de temperatura T2 y T1. Uno podría pensar que si yo pongo en contacto un sólido húmedo con una corriente gaseosa con una temperatura distinta, ambos en un corto periodo de tiempo deberían alcanzar la misma temperatura. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el líquido que está mojando al sólido se empieza a evaporar. Y eso produce que la temperatura promedio de nuestro sólido baje. Y eso quiere decir que el sólido se va a encontrar una temperatura más baja que la corriente que lo está secando. Por lo tanto, va a existir una transferencia de calor desde el gas de secado hacia nuestro sólido húmedo. La pregunta es, ¿cómo podemos medir esta diferencia de temperatura? Para poder medir la temperatura de la corriente gaseosa, yo utilizo un termómetro y lo pongo en contacto directo con la corriente gaseosa. Por lo tanto, ese termómetro me va a registrar la corriente la temperatura de esta corriente. Y esta temperatura la llamaremos temperatura de bulbo seco. Por otro lado, si yo tomo un termómetro, lo envuelvo en un fieltro y lo humedezco, lo que va a pasar es que este termómetro va a emular el proceso de secado. ¿Por qué? Porque al estar humedecido, este líquido va a empezar a evaporarse. ¿Y eso qué va a producir en el termómetro? Que baje su temperatura producto de la evaporación del líquido, que va a bajar la temperatura promedio del fieltro mojado. Por lo tanto, esta temperatura va a ser menor a la temperatura de bulbo seco. A esta temperatura, que se mide con un fieltro humedecido, se llama temperatura de bulbo húmedo. ¿Y por qué es muy importante? Porque el fenómeno de evaporación en este caso es muy parecido al fenómeno de evaporación que se produce en el sólido seco. Por lo tanto, la temperatura de bulbo húmedo se parece mucho a la temperatura del sólido. Por lo tanto, puedo utilizar la temperatura T2 de bulbo húmedo para modelar la temperatura de mi sólido en secado. De esta manera, yo puedo encontrar una diferencia de temperatura que me propicia la transferencia de calor. Al igual que lo hicimos en la transferencia de masa, dado que, si consideramos que este sólido está a una temperatura de 2, va a tener una delgada capa de aire que está a esa misma temperatura. De la misma manera, a partir de cierto punto en el gas, la temperatura T1 va a ser constante e independiente de la distancia. Por lo tanto, va a existir una delgada capa que llamaremos capa límite de temperatura, donde ocurren todos los fenómenos de transferencia de calor. Considerando esa definición, yo puedo encontrar que la cantidad de calor que se transfiere entre el gas y mi sólido que se está secando es directamente proporcional a la diferencia de temperatura, donde la constante de proporcionalidad es el coeficiente de transferencia de calor de nuestro sistema. Y este coeficiente de transferencia de calor es susceptible a las condiciones fluidodinámicas de mi sistema. Es decir, cuando yo aumento la velocidad, el espesor de la capa límite se hace más delgado y eso hace que la velocidad de transferencia de calor sea más rápida, producto de que, al igual que los fenómenos de transferencia de masa, los fenómenos de transferencia de calor, la velocidad de transferencia depende de la diferencia de temperatura y la distancia de separación de estos dos puntos. Mientras más grande es la diferencia de temperatura, mayor es la transferencia de calor, y mientras más cerca se encuentran estos puntos con diferente temperatura, más rápida se transfiere el calor, producto de que el calor tiene que viajar una menor distancia, o las moléculas que tienen la energía cinética que se refleja en la temperatura tienen que recorrer una menor distancia para igualar la energía cinética de estos dos puntos. Por lo tanto, con las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco, yo soy capaz de encontrar el calor que se transfiere entre el gas y el sólido que se está secando.
Y obviamente, recordando, esto depende de las condiciones fluidodinámicas. Al igual que en el caso de la transferencia de masa, podemos tener convección natural, producto de los cambios de densidad que pueden existir entre la superficie de mi sólido que se está secando y el gas, o convección forzada cuando yo utilizo un motor y fuerzo una velocidad determinada sobre estos sólidos, cambiando el espesor de la capa límite de temperatura. Por lo tanto, si yo mido las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco y sé la cantidad de calor que se transfirió, puedo encontrar este coeficiente de transferencia de calor. Por otro lado, debido a que el calor que se transfiere entre el gas y el sólido seco se debe solamente al fenómeno de evaporación. De hecho, eso es nuestro supuesto, ¿no es cierto? Porque el supuesto es que la temperatura bulbo húmedo es más baja, producto del fenómeno de evaporación. Por lo tanto, el calor que se transfiere solo se debe al fenómeno de evaporación. Eso quiere decir que si yo considero calor latente de vaporización y lo multiplico por la cantidad de masa que se evaporó, eso me va a entregar la cantidad de energía por tiempo que se está transfiriendo entre el aire y el sólido que se está secando. Por lo tanto, el calor latente de vaporización tiene que ser a la temperatura de bulbo húmedo, que es a la temperatura a la cual está sucediendo el fenómeno de evaporación, como comentaba anteriormente, y la cantidad de masa que se está evaporando lo podemos encontrar a partir del flux, ¿no es cierto? El flux es algo que vamos a aprender a determinar en secciones posteriores de este video, por el área de transferencia de masa. En este caso, el área en contacto donde está sucediendo el fenómeno de evaporación. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos un cuadrado, va a ser el área de un cuadrado, y ese sería la única área relevante para el fenómeno de evaporación. Por lo tanto, la cantidad de calor va a ser la masa, que es el flux por el área, por el calor latente de vaporización. Por lo tanto, si tengo el flux, tengo el área, el calor latente, temperatura bulbo húmedo y bulbo seco, soy capaz de encontrar el coeficiente de transferencia de masa siempre y cuando tenga el flux en las condiciones de trabajo. En esta sección explicaremos qué es una curva de secado, que es parte del trabajo experimental involucrado en el práctico, y cómo se puede determinar dicha curva de secado a partir de nuevos datos experimentales. Primero, una curva de secado intenta describir cómo va cambiando la humedad de nuestro sólido en función del tiempo. Y básicamente hay dos tipos de gráficos para poder expresar dicho cambio. El primero de ellos nos muestra la masa de agua o la masa de humedad de nuestro sólido dividido la masa de sólido en función del tiempo. Y en esta curva de secado se pueden diferenciar cuatro zonas. Una zona A, B, que se denomina una zona de adaptación al proceso secado, donde el sólido adapta su humedad y temperatura para alcanzar el estado estacionario dentro del proceso secado. Además existe un trayecto B, C, donde el sólido se seca a una velocidad constante, es decir, que retira humedad de manera constante en función del tiempo, a una tasa constante. ¿Y eso por qué sucede? Porque en ese trayecto de secado lineal, nosotros tenemos humedad no ligada, es decir, que ejerce una presión de vapor igual a la presión de vapor del líquido puro. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio de nuestros sólidos son constantes en el trayecto de secado lineal. Pero en un punto la humedad no ligada desaparece y empiezan a aparecer puntos secos dentro de nuestro sistema. Y dado que disminuye el área de transferencia de masa de nuestro sistema, eso implica que la velocidad con que se seca nuestro sólido es menor y proporcional al área mojada en contacto con la corriente gaseosa. Lo que se observa es una disminución en la velocidad de secado entre el trayecto C y D. Finalmente vamos a tener una zona de secado asintótico, producto de que la humedad está migrando desde el seno del sólido. Es decir, es un proceso mucho más lento donde la humedad tiene que viajar a la superficie del
de nuestro sólido que se está secando y posteriormente migrar hacia la corriente gaseosa. Esta curva es una curva clásica de secado. Esta curva también se puede expresar en forma equivalente como el flujo de líquido en función de la humedad. Cuando nosotros tenemos una humedad alta de nuestro sólido, tenemos de nuevo la zona de adaptación donde la cantidad de flux que se está secando dentro de nuestro sistema, la cantidad de agua que está abandonando nuestro sistema puede aumentar o disminuir, dado que es una zona de adaptación que se adapta tanto a la humedad como a la temperatura, a las condiciones de nuestro equipo secado. Por otro lado, tenemos una zona donde la velocidad de secado es lineal, una donde empieza a retardarse producto de la aparición de puntos secos dentro de nuestro sólido que se está secando, y otra zona donde existe un secado retardado, producto de la migración desde el seno del sólido hacia la superficie del líquido que se está secando. Y esto lo hace de manera asintótica, es decir, que se le va demorando mucho porque este proceso cada vez más lento, porque tiene que viajar cada vez más desde el centro del líquido hacia la superficie, y esta distancia hace que el secado sea mucho más lento. Nosotros, para poder estimar los parámetros de transferencia de calor y masa, nos vamos a basar solamente en la zona lineal de secado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar inequívocamente un flux en esta zona. Fíjense que este flux lo podemos determinar de manera inequívoca y este flux también lo podemos determinar de manera inequívoca. Por lo tanto, los cálculos de coeficiente de transferencia de masa y calor que explicamos en las secciones anteriores tienen que basarse en la zona de secado lineal, que es la zona de secado más importante en la operación unitaria de secado. Finalmente, para poder determinar el flux, para construir este gráfico, que se puede construir a partir de nosotros debemos tomar un área, ¿no es cierto? Nosotros, de datos experimentales, lo que vamos a obtener es masa del sólido en función del tiempo, ¿no es verdad? Para poder determinar el flux que está abandonando, de agua que está abandonando nuestro sólido, nosotros podemos restar las masas sucesivas de nuestra serie de tiempo y dividirlas por el intervalo de tiempo respectivo, y lo dividimos por un área. ¿Qué área debemos escoger? El área involucrada en el proceso secado. Si nosotros depositamos nuestro sólido húmedo sobre una placa, en nuestro túnel de viento que va a permitir modelar la convección forzada del proceso secado, nos vamos a dar cuenta que esta y la arista que está atrás, más esta y esta arista, son las que están involucradas en el proceso secado. Por lo tanto, el área del proceso secado es el área superficial de este paralelepípedo, más las caras respectivas que se están enfrentando en el viento, que son las que se especifican acá. El área más importante de secado para este sistema es esta área de acá, ¿ya? Ahí sí hay que ser muy cuidadoso con el manejo de esa área para que la determinación del flux de secado de nuestro sistema sea exacta. Por lo tanto, una vez que determinamos el flux a partir de una tabla de humedad-tiempo, nosotros podemos ingresar a las fórmulas de coeficiente de transferencia de masa con los datos de humedad de equilibrio y humedad de nuestra corriente de secado. Nos permite determinar el coeficiente de transferencia de masa. Con el flux en la zona de secado lineal, nosotros podemos encontrar, multiplicando por el área y por el calor latente de vaporización, el calor que se transfirió entre la corriente gaseosa y el sólido, y con la temperatura bulbo húmedo, bulbo seco, gracias a este calor, encontrar el coeficiente de transferencia de calor, lo cual culminaría nuestro trabajo práctico.